recibimos con mucho gusto a Virginia Martínez, quien es coordinadora del sitio de memoria de la Institución Nacional de Derechos Humanos, profesora de historia y además realizadora audiovisual. Ha dirigido varios documentales, solo para recordar algunos: Las manos en la tierra, Memoria de mujeres, Ácratas, Por esos ojos, Muchachas de abril, entre otros. Bienvenida, gracias por estos minutos, Virginia. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, un placer. Bien, y además, bueno, estuviste también en esta casa, en TV Estuve. Ciudad, en TNU, bueno, una larga Sí, historia vinculada también a los medios de comunicación. sí, públicos. Públicos, exacto. Este sábado se cumplen 47 años del golpe de Estado en nuestro país. Van a haber una serie de actividades también allí en la Institución Nacional de Derechos Humanos, que, bueno, es el primer sitio de memoria que tiene nuestro país. A mí me gustaría empezar por ahí para destacar esto que tiene ahora, va a cumplir 2 años, que va a haber además algunas actividades que me gustaría que contaras. ¿Cuál es la diferencia entre qué es un sitio de memoria, para diferenciarlo de museo de memoria, marcas Ujú. de la memoria, para empezar por ahí? Bueno, todas esas son distintas expresiones de la memoria, ¿no? Puede ser sitio, puede ser una marca. Los sitios de memoria están definidos por ley. ¿A qué se le llama sitio de memoria? A un lugar donde fueron violados los derechos humanos, fueron violados gravemente los derechos humanos por parte del Estado y que hoy se han recuperado para el público con una doble intención: hacer memoria para la sociedad y en ese reconocimiento también dignificar la memoria de las víctimas como un acto de reparación. Es decir, que hay un artículo en la ley que define con claridad esta condición y la casa donde está la institución cumple con esos requisitos, porque esa casa que está en Boulevard Casi Palmar fue la sede del SID, Servicio de Información de Defensa. Allí estuvieron las oficinas de este organismo importantísimo de inteligencia militar y de ejecución de actos represivos, y también fue utilizado como centro clandestino de detención y tortura. Allí pasaron muchas personas, también niños estuvieron allí en ese centro de tortura y centro de inteligencia militar. Que esto también se rescata, digamos, en este contar la historia del pasado reciente, ¿no? Sí, este lugar es una casa, una casa señorial, típica de lo que era la burguesía terrateniente del siglo pasado. Y esa casa en el subsuelo, que originalmente era el piso de la servidumbre, ahí se utilizó como centro de detención y tortura. En ese lugar estuvieron, registro que nosotros tenemos, estuvieron Anatole y Victoria Julien, que son 2 hermanos, hijos de uruguayos, sus padres secuestrados en septiembre del 76 en Buenos Aires, y a los niños los traen desde Buenos Aires para Montevideo, los tienen un tiempo ahí, se los asignan al cuidado de María Claudia García de Hellman, que estaba embarazada, secuestrada allí, y luego a los niños se los llevan también de manera clandestina y legal a Valparaíso, a la ciudad chilena de Valparaíso, donde los abandonan en una plaza. Otros niños que estuvieron allí, bueno, estuvo Macarena. Si bien no nació en la casa, sus primeros días y los pocos que compartió con su mamá, antes de que a María Claudia la asesinaran y a ella se la regalaran a un policía, los pasaron en lo que nosotros hoy llamamos la Sala Hellman, que hay una placa, además del relato del museo, hay una placa allí que recuerda ese hecho. Ujú. Tú hiciste un trabajo sobre políticas de memoria, una tesis, ¿no? De políticas de memoria del pasado reciente en las ciudades de Montevideo, de Buenos Aires. ¿De qué manera es diferente? Digo, obviamente que es un trabajo extenso, pero para decirlo brevemente, ¿cuáles son las diferencias en estos procesos entre Montevideo y Buenos Aires en el avanzar en políticas de recuperación de la memoria?
Los dos países son diferentes, aunque comparten no solamente los mismos hechos represivos, sino también los mismos represores y los mismos escenarios. Hay una cosa que me parece que nos distingue bastante, y es que las políticas de memoria no pueden ir separadas de las políticas de verdad y de justicia. Y en nuestro país ese trío no ha funcionado igual. En la Argentina ha funcionado mucho más la justicia, la investigación y también, bueno, la reparación, la memoria como acto de reparación. Creo que allí hay una diferencia importante, ¿no? entre los dos países. Sin embargo, este lugar para mí es muy importante, en primer lugar porque está muy vinculado a un acto de la Corte Interamericana de Justicia, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que es quien le impone al Estado uruguayo, como sentencia, que ese lugar, que todavía en 2011 pertenecía al Ministerio de Defensa, debía salir de la órbita del Ministerio de Defensa y ser la sede de una institución de promoción de derechos humanos. Entonces me parece que ahí tenemos bien un concepto integral de cómo justicia, reparación y memoria funcionan, como deben funcionar como distintas partes de un todo integral. Claro, y pueden afectar, por ejemplo, los cambios políticos a lo que es este entorno de justicia y de memoria y de lo que se ha realizado en los últimos años. Sí, creo que sí que pueden afectar. Yo lo que creo es que la memoria, están las políticas institucionales, las políticas estatales, y nosotros también hemos conseguido leyes, ¿no? La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo fue creada por ley. Hay una ley de sitios de memoria, hay una Comisión Nacional de Sitios de Memoria, honoraria de sitios de memoria, es decir, que forma parte de una política ya de que el Estado y una creación de normas que reconoce la necesidad de construir esta memoria. Pero también para garantizar la memoria siempre ha estado la sociedad civil, las organizaciones, porque en todos los países que ha habido conflictos, que ha habido o bien terrorismo de Estado o guerra civil, siempre la parte que le reclama al Estado en pos de la memoria es la sociedad civil, que es un poco el acicate, ¿no? En todas partes lo hemos visto, las organizaciones de veteranos de guerra, de sobrevivientes de los campos de concentración, siempre viene desde la sociedad civil hacia el Estado para que éste reconozca, adopte, y bueno, se supone que se adopta también en el sentido de la legislación más avanzada. Ahora está claro que después cada gobierno, o sea que no, los derechos, aún si están consagrados por las leyes, no son derechos conquistados para siempre, inamovibles. Entonces, los gobiernos seguramente le dan inflexión, pueden ocasionar retrocesos, ¿no? En ese sentido es un territorio siempre en disputa, eso también hay que decirlo, porque claro, así funciona. Te pregunto ahora también como en tu versión de tu papel de profesora de historia, también de profesora además en la Universidad de la República, pero también como realizadora audiovisual, pero sobre todo en los planes de estudio, lo que se está estudiando ahora, ¿de qué manera también contribuye a fortalecer esta política cultural de memoria, este reconocimiento simbólico de lo que pasó en nuestro país? Porque a veces hay voces que dicen, bueno, hay que dar vuelta a la página. ¿Hay que dar vuelta a la página? Bueno, yo pienso que las páginas no se dan vuelta. No, es imposible. A veces hay una pretensión que también está estudiada, y yo siempre insisto que nosotros pensamos a veces que lo que pasa en nuestros países, o en particular en el Uruguay, es algo singular, y no es así. Siempre en las políticas de memoria han estado desde el negacionismo,
o los que pretenden que no hablar más del pasado. Esto viene desde los griegos. Las páginas no se dan vuelta, cada generación le pregunta al pasado cosas distintas, y nosotros que en el sitio, no ahora porque no hay visitas presenciales, pero justamente hicimos un video que es una recorrida que se puede acceder a través de la página web de la institución. Notamos, cuando hacemos las visitas, el año pasado recibimos más de 700 estudiantes de liceos privados, de liceos públicos, del interior, de Montevideo, estudiantes universitarios, que en todos los jóvenes hay un interés por los temas del pasado. Entonces, tampoco esto de que cuando las nuevas generaciones el pasado va a desaparecer, no es así, y uno también lo ve, se pudo ver claramente en todo lo que fueron las iniciativas del 20 de mayo o en las marchas del 20 de mayo. Estos temas interpelan, sensibilizan, convocan a los jóvenes. Entonces, también nosotros hemos trabajado con profesores, sobre todo con la Asociación de Profesores de Historia, de qué manera, tratar el pasado. Y bueno, en ese sentido hay camino para recorrer todavía. También sabiendo, y eso hay que aceptarlo, que el pasado siempre ha sido un territorio complejo, sobre todo los pasados traumáticos, ¿no? Claro. Ya tomaste un tema que te iba a preguntar. Algunas imágenes estábamos viendo acompañando tu presencia aquí. No va a ser un 27 de junio igual a otros porque, bueno, con motivo de la pandemia, algunas actividades van a ser virtuales. Va a haber una recorrida. Es decir, ¿cuáles son las actividades propuestas desde la Institución de Derechos Humanos? Sí, nosotros lo que estamos tratando es de difundir a partir para el 27 y para que luego ya quede, pero se puede ver desde ahora. Como no estamos haciendo actividades presenciales, lo que estamos tratando es de hacer, hicimos esta recorrida, es una visita guiada de 20 minutos. La visita guiada presencial dura bastante más, porque en general además va alguno de los sobrevivientes, que son los secuestrados en Buenos Aires en el llamado primer vuelo. Entonces, bueno, está ese video. A su vez incorporamos un trabajo que es una animación sobre dibujos de Sebastián Santana, que fue hecha en conjunto con Pincho Casanova, que, bueno, son viñetas que recuperan un poco la historia de Anatolio y Victoria y de María Claudia y Macarena. Y también a fin de año pasado hicimos una renovación del relato del sitio, o sea, de la cartelería, de las fotos. Siempre pensamos que lo que está puesto allí es algo vivo, que se puede ir cambiando. Y bueno, todo eso está sintetizado en ese video que es una visita guiada, que es un poco la forma que nosotros encontramos en las condiciones de emergencia sanitaria que vivimos para conmemorar los 2 años del sitio, que es un trabajo. Yo llegué después, cuando yo llegué el sitio ya estaba hecho, y fue un trabajo importante, interesante, porque hay una comisión, o sea, en todos los sitios no funciona solo con la institución, por supuesto que ha tenido todo el respaldo, pero hay una comisión que está integrada por organizaciones sociales, por los sobrevivientes del sitio, que ha sido un espacio, bueno, de debate, de los contenidos. El sitio tiene una línea de tiempo desde mediados de la década del 60 hasta su inauguración, que recorre todo el lugar. Entonces, también desde ese punto de vista, me parece una forma de trabajo fermental importante, cómo se construyó ese relato. Bien, Virginia Martínez, la invitación queda hecha entonces para hacer esa visita virtual guiada con todos los datos. Muchísimas gracias por estos minutos. No, a ustedes por la invitación, como siempre. Bien. Gracias al resto del equipo. Gracias. Serandados están escuchando también aquí.